El caso que hemos denominado Transurbano, un fraude al Estado, etapa 1. Respecto de la investigación, este caso es producto de la revisión de eventos que ocurrieron desde diciembre del año 2008, cuando la Comisión de Fortalecimiento del Transporte Público decidió proponer la implementación del sistema prepago. La investigación reconstruye y examina los mecanismos legales fraudulentos utilizados por empleados públicos y privados para lograr la sustracción de 35 millones de dólares en perjuicio del Estado de Guatemala. Se analizaron diversos documentos, disposiciones normativas, declaraciones testimoniales, correos electrónicos, extracciones forenses, procedimientos administrativos y constancias financieras. Tenemos aún en curso el análisis financiero de este caso. Se estudió la trazabilidad de los fondos desde que salen del Estado hasta su destino final, compra de maquinaria, depósitos de cuentas privadas, etc. A manera de antecedentes, recordar que en el año 1964 se creó la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos para la defensa de sus intereses gremiales. En el año 2005, el gobierno del expresidente Óscar Berché decidió crear la Comisión de Modernización del Transporte Público, que tendría vigencia hasta diciembre del año 2008. Esta comisión era coordinada por la Secretaría Privada de la Presidencia y estaba integrada por delegados del Ministerio de Finanzas Públicas, de Trabajo, de Comunicaciones y delegados de la AEAU. Según se pudo establecer en los acuerdos de trabajo de la comisión, esta se reunía periódicamente para la toma de decisiones, entre ellas la adjudicación y ejecución del subsidio económico que el Estado otorgaba a las empresas de transporte de la capital. En el año 2007, según declaraciones testimoniales, durante la campaña electoral de ese año, la AEAU no solo movilizó votantes, sino que además entregó dinero para los dos principales partidos que punteaban en aquel momento, especialmente a favor de la Unidad Nacional de la Esperanza. En el año 2008 tomó posesión el gobierno del señor Álvaro Colón y nombró como secretario privado al señor Gustavo Alejos. En diciembre de ese mismo año, cuando terminaba la vigencia de la Comisión de Modernización, los integrantes suscribieron el Acuerdo Definitivo 004, en el cual, en una de sus cláusulas, indicaba que la AEAU se comprometía a continuar con el proceso de negociación de compra de buses para renovación de la flota e implementación del sistema prepago. El acuerdo definitivo 004 lo firmaron por el gobierno el señor Gustavo Alejos, secretario privado de la Presidencia, Juan Carlos Ortiz, subdirector de Servicios Económicos del Ministerio de Finanzas Públicas, Mario Roberto Illescas Aguirre, viceministro del Ministerio de Trabajo, Edgar Daniel de León Maldonado, secretario de la Comisión, y Víctor Hugo Figueroa Ortiz, con Luis Gómez y Rudy Maldonado de la asociación. En el año 2009, un mes antes de la firma del acuerdo, la AEAU se organizó para acaparar el financiamiento del sistema prepago. En marzo del 2009, los miembros de la Junta Directiva de la asociación crearon 4 sociedades anónimas, 4 sociedades ad hoc, con el fin de captar los recursos que se destinarían a este sistema prepago. Las acciones de la asociación se hicieron de forma paralela al establecimiento del Acuerdo Gubernativo 103-2009. Las 4 sociedades anónimas tienen la misma fecha de creación, la misma notaria y el mismo propósito. Las entidades creadas por la misma notaria, Ana Elizabeth Mancur Milián,
fueron Expansión Corporativa Millennium, Sociedad Anónima, Tendencias Modernas Latinoamericanas, Sociedad Anónima, Rutas Metropolitanas de Transporte, Sociedad Anónima, Concesionarios de Transporte, Sociedad Anónima. Todas las personas registradas en las sociedades anónimas están vinculadas a su vez a la dirección de las asociaciones de buses y junta directiva de la asociación. Entre estas personas encontramos a Mario Enrique Vargas Salazar, Rudy Maldonado, Óscar Alejandro Rossi Archila, Víctor Hugo Figueroa Ortiz, Luis Alfonso Gómez, Ramiro Antonio Vázquez, Carlos Humberto Morales Ortega. Vemos en la pantalla a los representantes legales de algunas de estas sociedades anónimas, que a su vez son miembros de la Junta Directiva de la asociación. Luis Gómez, Rudy Leonel Maldonado, también los señores Mario Enrique Vargas Salazar y Víctor Hugo Figueroa. Vemos los pasos para llegar a la firma del Acuerdo Gubernativo 103-2009. El 2 de abril de ese año, el subdirector de Asesoría Jurídica del Ministerio de Finanzas Públicas, Carlos René Contreras Arias, y el director financiero, Sergio Martínez, emitieron un memorándum conjunto, el cual remitieron al viceministro de Administración Interna y Desarrollo de Sistema, Eric Coyoy. En el documento, los técnicos del ministerio indicaron a la autoridad superior los requisitos previos a la emisión del Acuerdo Gubernativo 103-2009 para la disposición de fondos para la implementación del sistema prepago por parte de la asociación. Al día siguiente, o sea, el 3 de abril de ese año, se dio una hora al Departamento Jurídico de Finanzas para que emitiera el dictamen 214-2009, el cual indicaba que el acuerdo cumplía con los requisitos legales de forma y fondo para su emisión con base en las normativas relacionadas en dicho dictamen. El mismo 3 de abril, en 4 folios y utilizando una justificación amplia, el ministro de Finanzas Públicas, Juan Alberto Fuentes, envió a la Secretaría General el proyecto del acuerdo gubernativo, el cual facultaba al Estado a otorgar $35 millones a favor de la asociación. El 6 de abril, siendo las 8:35 AM, es recibido en la Secretaría General de la Presidencia de la República el proyecto del acuerdo en cuestión. El 6 de abril, sin que se convocase a reunión al Consejo de Ministros, se aprobó el acuerdo gubernativo sin la firma del entonces vicepresidente de la República, el señor Espada. ¿Cómo se configuró el fraude en este caso? Sabemos que la administración pública se rige por una serie de disposiciones legales para llegar a concretar determinadas contrataciones para adquisición de obras o servicios. En el caso de esta investigación, se pudo establecer que el artificio o el mecanismo fraudulento para engañar a la administración pública consistía en evitar la injerencia de actores y procedimientos que pudieran entorpecer el propósito criminal, lograr la aprobación del Acuerdo 103-2009 para erogar $35 millones en perjuicio del Estado guatemalteco. A su vez, el acuerdo mencionado traslada toda la responsabilidad de la ejecución de los fondos a un particular, o sea, la asociación. ¿Qué actores y procedimientos se obviaron para engañar a la administración pública? En la primera columna vemos los actores y en la segunda los procedimientos que necesariamente tenían que cumplirse y agotarse para establecer la viabilidad o no de la emisión del Acuerdo 103. Por ejemplo, CGPLAN. Nunca se remitió el proyecto de implementación del sistema prepago a CGPLAN.
Se incumplen entonces los artículos 14, literales A, B y K de la ley del organismo ejecutivo. No se consultó a la Municipalidad de Guatemala sobre la conveniencia o no de la implementación del sistema prepago. No se solicitó el visto bueno de la Procuraduría General de la Nación sobre el dictamen 139-2009. Este es el dictamen de la asesoría jurídica del Ministerio de Finanzas, incumpliendo el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación. ¿Qué procedimientos se obviaron? No existió un estudio sobre el alcance, el costo y la necesidad de implementar el sistema prepago. No existió análisis técnico-financiero para precisar el monto del proyecto. No existió un estudio que determinara si la asociación tenía la capacidad tanto operativa, técnica como financiera para implementar este sistema. No se realizó licitación como manda la Ley de Contrataciones del Estado, sino que se designó de manera directa y fraudulenta a la asociación. A pesar de lo anterior, el Ministerio de Finanzas Públicas presentó el proyecto de acuerdo gubernativo para adjudicar el sistema prepago. El entonces vicepresidente de la República, Rafael Espada, se negó a firmar el acuerdo gubernativo 103-2009 y por ley constitucional el vicepresidente forma parte del Consejo de Ministros. La carpeta administrativa, que es un trámite expedito y vacío, nos establece la forma en que el Ejecutivo agotó los trámites administrativos para presentar el proyecto de acuerdo gubernativo al presidente de la República para convocar al Consejo de Ministros. El 2 de abril de 2009, el memorándum conjunto del proyecto de convenio multianual a suscribirse por el Ministerio de Finanzas Públicas y la Asociación para la implementación del sistema prepago. El 3 de abril de 2009, pronunciamiento sobre el proyecto de acuerdo gubernativo en Consejo de Ministros. Remisión del proyecto del acuerdo gubernativo del Ministerio de Finanzas Públicas a la Presidencia de la República. La carpeta administrativa que recibe el presidente y el Consejo de Ministros está compuesta de 4 folios. La carpeta se remitió sin estudios sobre necesidad y alcances del sistema prepago, como hemos manifestado anteriormente, sin estudio financiero que respaldara el monto asignado en el proyecto de $35 millones. 6 de abril de 2009, el dictamen de la asesoría y cuerpo consultivo de la Presidencia de la República, omitiendo el visto bueno que es imperativo legal de la Procuraduría General de la Nación. 6 de abril de 2009, emisión del acuerdo gubernativo sin la firma del vicepresidente de la República y el 8 de abril de ese mismo año la publicación en el Diario de Centroamérica. Cuando hicimos la consulta al Ministerio de Finanzas Públicas en marzo del año 2017 respecto de si existía un plan, programa o proyecto previo a la firma del acuerdo 103 y que sirviese de sustento al mismo para la implementación del sistema prepago, se indicó que de acuerdo con el oficio 461-2017, recibido con fecha 9 de marzo de 2017, proveniente de la Dirección Financiera de este Ministerio, se desconoce sobre la existencia previa de un plan, programa o proyecto para la implementación del sistema prepago. En tal sentido, de acuerdo al oficio 235 de fecha 3 de abril de 2009, emitido por el Ministro de Finanzas Públicas, la suscripción del Acuerdo Gubernativo 103-2009 obedeció a una medida que en su momento fue adoptada por el Gobierno de la República con el propósito que el servicio de transporte urbano de la ciudad capital y áreas de influencia urbana se prestara en condiciones que propiciaran la seguridad de los usuarios y de los conductores. La Municipalidad de Guatemala no ejerció su rol rector, de acuerdo al documento que está en la pantalla,
y según la Constitución Política de la República es el ente responsable de las políticas del transporte urbano. Seguimos viendo los documentos que formaron la carpeta administrativa que dio lugar a la emisión del Acuerdo Gubernativo 103-2009. Vemos el memorándum conjunto, las providencias del Ministerio de Finanzas Públicas, el oficio del Ministerio de Finanzas Públicas, los diversos documentos y la publicación en el Diario de Centroamérica del Acuerdo Gubernativo 103-2009. Encontramos también la firma del contrato con la empresa brasileña y el primer desembolso. En mayo del año 2009, el Ministerio de Finanzas tramitó las modificaciones presupuestarias que eran necesarias para asignar los recursos al sistema prepago. La asociación, sin haber sometido a concurso público la compra del sistema prepago ni disponer de recursos estatales, suscribió un contrato el 23 de julio en documento privado con la empresa brasileña de nombre Empresa 1 para la proveeduría de equipos y licencia de uso de software del sistema prepago. En octubre, el 15 de octubre, la asociación entregó al Ministerio de Finanzas el plan operativo para la implementación del sistema prepago para el año 2009. Octubre 26 se suscribió entre el Ministerio de Finanzas Públicas y la asociación el convenio número 2/2009, por medio del cual el Estado de Guatemala se comprometió a entregar el primer desembolso de 80 millones de quetzales de recursos estatales para la implementación del sistema prepago. Se entregaron los primeros 50 millones a la asociación. A continuación, el señor comisionado va a referirse a la adjudicación de las rutas e inicio de operaciones del transurbano y los otros aspectos de la investigación.